Buen día, ¿qué tal Josefina? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Buen día, profe. Sí, se te escucha. Mire. Josefina, el otro sábado es nuestro examen parcial, ¿verdad? Mire, No sé, profe, voy a revisar. mira un poco también algo que me envió la secretaria. Bueno, vamos a guardar que se sigan conectando. Soy la primera en entrar. El 29, sí, el otro sábado es la parcial. Y el final es el 26 de noviembre. Bueno, Bueno, ya hemos desarrollado la unidad uno, 2 y hasta la unidad de hoy va a ingresar en el examen parcial. Les voy a preparar un resumen de las tres unidades para que nos impriman los PowerPoint que hay en la plataforma. No sé si ya ingresaste en la plataforma, Josefina, y viste los videos o el material. Sí, profe. Bueno, entonces, como no tenemos grupo, porque yo no tengo los números de todos, porque en una clase entra una persona, en otra clase otra persona y solo uno se conecta. En la plataforma, Josefina, voy a alzar el resumen para que ustedes estudien para el próximo sábado, que sería nuestra parcial. Dale, profe. Está bien. Bueno, porque hay dos que quieren ingresar, pero dice uniendo, pero nunca entran. O sea, será su servicio de internet. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy hasta lo que demos hoy, o sea, hasta la unidad 3 de hoy va a ingresar en el examen parcial. ¿Se puede ver mi PowerPoint? Sí, se ve bien. Bueno, genial. Bueno, iniciamos. A ver, acá me piden para ingresar. Admitir a todo. Bueno, hoy iniciamos la primera clase, hablamos de lo que es la lengua, el lenguaje y la comunicación. La unidad 2 hablamos de lo que es lenguaje, lengua y habla. Y esta clase vamos a hablar acerca de los signos lingüísticos y lo que son las figuras literarias y la narración. Bueno, no me cambia mi power. Ahí está. ¿Qué es el signo lingüístico? Un signo lingüístico, un signo lingüístico, por lo tanto, es una realidad que puede ser percibida por el hombre mediante los sentidos y que remite a otra realidad que no está presente. Este signo combina el significado, que es una noción o un concepto, con su significante basado en una imagen de tipo acústico, presentándose como una entidad de dos facetas dependientes entre sí que no pueden ser separadas. Se llama signo lingüístico a la unidad mínima de la comunicación verbal, que parte de un sistema social y psíquico de comunicación entre los seres humanos que conocemos como lenguaje. Habíamos visto en la unidad número uno que el lenguaje es la forma o la herramienta que tenemos para para poder comunicarnos entre sí. Había, por ejemplo, a través de forma oral o escrita, o también teníamos que se podía dar de otra forma a través de los sonidos, a través de los gestos, a través del tacto o sonoro, ¿verdad? Que a través de la audición. Son herramientas que cuenta el ser humano para poder comunicarse con el mundo que los rodea. Entonces, el signo lingüístico entonces son, están basados en imágenes donde tenemos un significado y un significante que le damos a los objetos que observamos, ¿verdad?
Parte del signo lingüístico, significante y significado, que es, debemos indicar que el signo lingüístico siempre debe establecer una relación entre un concepto, objeto o idea de su forma física, ya sea esta escrita o oral. Esto se traduce en la existencia de dos términos que deben ser unidos por nuestro cerebro para poder decodificar el mensaje y poder llevar a cabo una comunicación efectiva. Estas partes del signo lingüístico son el significante y el significado. ¿Qué es el significante? Es la imagen física del signo. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de la manzana, observamos la manzana y directamente nuestro cerebro emite preconceptos sobre ese dibujo. Es la imagen física del signo, es decir, el signo aparecerá escrito y tendrá una morfología propia, o sea, un concepto propio. Esta palabra representará la idea o objeto referente a cómo una cadena de sonido. Así, el significante de la manzana sería la palabra tal y como la vemos o la escuchamos. Significado, se trata de la imagen que se crea en nuestro cerebro de forma automática cuando leemos o escuchamos una palabra, es decir, cuando oímos o leemos la palabra manzana, inmediatamente nuestro cerebro establece una imagen mental de la misma. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando nos dicen, tráeme la jarra con agua fría, directamente nuestro cerebro ya tiene un dibujo sobre el mismo, o sea, un significado. Por ejemplo, cuando me voy caminando por la calle y observo el famoso cartelito que tiene la rayita en el medio, directamente mi cerebro ya quita un significado sobre el mismo dibujo diciendo que es contramano y que tengo prohibido irme por ese lugar o por ese sendero. Sé si hasta aquí me explico o tienen alguna duda. Josefina, Josué, ¿están? Sí, profe. No sé si tienen alguna duda. Yo todavía no. Recién no me lo entré, profe. No, Ajá. no hay en internet. Ah, bueno, José, está bien. Sí, la señal está un Sí. poco argel. Bueno, acá tenemos dibujitos. Directamente cuando observamos ese primer dibujo, evidentemente nuestro cerebro dice que es un candado. ¿Y el candado sirve para qué? Para llavear cosas, para evitar que se toquen cosas, para darle una especie de seguridad a un objeto. El sillón, directamente mi cerebro emite un concepto diciendo ahora que sirve para sentarse, para relajarse, para descansar o para mirar la televisión. Y la manzana, como vimos en el ejemplo, la manzana, así tal cual suena, es la manzana, es una fruta, es nutritiva y sirve para alimentarnos. O sea, nuestro cerebro, sin necesidad de estudiar, ya emite un preconcepto sobre el objeto. En este caso, estos tres objetos. El signo lingüístico es el resultado de la unión de un significado y un significante. El significado es el concepto o idea que se representa en nuestra mente y el significante es la sucesión de sonidos, o sea, los fonemas o las letras en la escritura que percibimos. Y ahí está el ejemplo del significante de mesa, que son los fonemas, que tiene dos consonantes y dos vocales. Y el significado de la mesa, el dibujo de la mesa. ¿Cuáles son las características del signo lingüístico? Tenemos la arbitrariedad, la linealidad, la mutabilidad e inmutabilidad. En la arbitrariedad tenemos que es una relación que hay entre el significado y el significante. Es por lo general de tipo arbitrario, es decir, convencional, artificial. No hay una relación de semejanza entre los sonidos que componen una palabra determinada. Por ejemplo, digamos cielo y el significado concreto que buscan transmitir es la idea de cielo. Es por esto que los idiomas deben aprenderse. O sea, ¿qué es el cielo? Es lo que observamos al mirar arriba, hasta el cielo, que está rodeado de nubes de color blanco. Y
cosas así que va emitiendo nuestro cerebro. ¿Qué es la linealidad? La linealidad es el orden, una secuencia de las palabras que no se pueden alterar, que no se pueden modificar. Y algunas personas tienden a alterar el orden de las palabras. Hubo un tiempo donde la forma de conversación, eh, las palabras pronunciaban al revés. Eh, por ejemplo, ¿verdad? En vez de decir pera, decir arape. O sea, es para tergiversar y decir o referirse a ciertas partes del cuerpo de las personas, ¿verdad? Cuando querían piropear y para no decir cola, loca o cosas, cambiaban el orden de las palabras, pero eso está, está gramaticalmente mal. Como se dijo antes, los significantes del lenguaje verbal forman parte de una cadena de signos, cuyo orden importa para que se puedan entender, de una cadena de signos cuyo orden importa, volví a leer el mismo, de que se componen de manera correcta. Eso se entiende como un carácter lineal. O sea, que los sonidos se componen una palabra, aparecen en línea, uno delante del otro, no todos a la vez, ni de manera desordenada. Entonces, cielo no es equivalente a o cielo. O sea, cambia el orden de las palabras y eso está mal. Tiene que ser de forma ordenada, o sea, lineal, así como sigue. Lo mismo cuando se separa en signo. Las palabras deben ser colocadas de forma correcta. Mutabilidad e inmutabilidad. Esto significa que el signo lingüístico puede mutar, o sea, se puede cambiar las palabras con el correr del tiempo o se pueden suprimir palabras con el correr del tiempo, que fue lo que pasó ahora que el diccionario de la Real Academia Española suprimió la doble L y la Y, creo que, o la CH, si mal no recuerdo. Suprimió esas consonantes, o sea, dejó de lado. Entonces, por eso hablamos de mutabilidad e inmutabilidad. Hay palabras o significados que con el correr del tiempo se van modificando. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bueno, continuamos. ¿Qué son la denotación y qué es la connotación? La lingüística, la denotación y la connotación son dos niveles de significado de las palabras, el nivel literal y el nivel contextual, donde se desarrolla el contexto del diálogo. Respectivamente, esto es posible ya que las palabras no solo dicen lo que estrictamente dicta el diccionario, sino también que están acompañadas de todo un marco contextual que les confiere capas más profundas de significado. Por lo tanto, la denotación es el significado llano y principal, evidente y universal que tiene una palabra o una expresión. Es el significado principal que recogen los diccionarios y que es común a todos los hablantes de un idioma sin tomar o sin tener en cuenta matices ni contextos, ni segundas o terceras intenciones. O sea, se pronuncia así tal cual la palabra. En cambio, la connotación abarca significados más profundos o figuras implícitos o particulares que esa misma palabra o expresión puede tener dependiendo de quién la utilice, en qué contexto y dentro de qué grupo de habla o con matices. Este tipo de sentidos varían a menudo con la geografía, la clase social o la tradición cultural a la que pertenezca. Bueno, aquí les tengo algunos ejemplos para que puedan saber la diferencia entre una denotación y una connotación. Eh, Llevar una vida de perros. En denotación quiere decir que es vivir literalmente como un perro, comer comida de perro, dormir en el suelo, creerse un perro. Y en la connotación sería vivir por debajo de los estándares mínimos aceptables de cada quien pasar un mal rato o estar sufriendo mucho.
O sea, la denotación sería así, la palabra tal cual, y la connotación ya sería el sentido más profundo. Después tenemos otro ejemplo, otra frase de ser una piedra en el zapato. Entonces, en la denotación es ser literalmente una piedra dentro del zapato de alguien. Y en la connotación sería ser una molestia, ser un impedimento o ser fastidioso. No sé si les quedó claro. O la famosa frase, para que puedan entender, perro que ladra no muerde. En la connotación sería si un perro está ladrando no puede morder. Y en la denotación es una persona que habla demasiado, no concreta sus acciones. O sea, el famoso oñere. No sé si les quedó claro, a ver si me dicen por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no, profe. Bueno, porque acá terminamos lo que es signos lingüísticos y lo que es, sería denotación y connotación. Entonces ahora vamos a ingresar a lo que son las figuras literarias. Las figuras literarias son herramientas que podemos utilizar para embellecer textos, ya sea una poesía, una novela, un cuento, una fábula. Entonces tenemos que las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, de vivacidad o belleza con el objeto de sorprender o emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, poesía narrativa, ensayo, drama, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial. Nuestro lenguaje coloquial sería, según la definición en la unidad número 1 que dimos, es la forma de hablar que tenemos de forma constante, o sea, de forma eh, natural dentro del grupo donde estamos, ya sea dentro de la familia, dentro del amigo o dentro de la sociedad en sí, que podemos utilizar como herramienta para embellecer lo que queremos decirle, ya sea a la novia, a la mamá o a la prima o al papá, ¿verdad? Incluso algunos están ya asimilados a este en ciertas expresiones o giros. ¿Y cuáles son esas figuras literarias que vimos? Hay muchísimos, son más de 30, pero generalmente la que más utilizamos en la escuela, en los colegios, elegí 6. Uno que es la metáfora. La metáfora es la relación sutil de la analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Y acá tenemos un ejemplo, tus ojos son verde selva, o sea, los ojos de una persona compara con lo verde, o sea, que le asemeja con los verdes de la selva, ¿verdad? Para indicar el color de los ojos asemejan al color de la selva. Era su cabellera oscura hecha de la noche y del dolor en el poema. Este, por ejemplo, es un poema donde compara el cabello negro con una oscura noche. Canción de otoño y primavera de Rubén Darío, que se relaciona el color del cabello con la oscuridad de la noche. Entonces esa es la metáfora. O tus ojos son negros, como el carbón, ¿verdad? O- 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 en este caso, estos dos que se utilizaron, una de forma así para embellecer la belleza, o sea, los colores de los ojos de una persona, y en el otro utilizó una figura literaria para embellecer su poema.
Luego tenemos el símil o la comparación. La comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre elementos que viene introducido por un elemento relacional explícito. Entonces acá tenemos el ejemplo donde eres fría como el hielo, le compara a la persona fría, que en este caso cuando te dicen fría es cuando no expresas tus sentimientos y te compara como el hielo, ¿verdad? El hielo frío. Se arrojó sobre el cual águila sobre su presa, o sea, se arrojó sobre el águila como su presa. Le compara a alguien que se arroja sobre otra persona como un águila, o como un águila cuando ataca a su presa. Luego tenemos la hipérbole. La hipérbole es la exageración acerca de algo. Tiene lugar cuando se aumenta o se disminuye de manera exagerada un aspecto o características de una cosa. Ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces. O sea, eso es exagerar, 1000 veces. Es una manera de explicar que se pidió disculpas de manera reiterada. Después, otro ejemplo tenemos, te amo hasta el infinito y más allá. Expresa un amor sin fin. O sea, hipérbole siempre es aumenta o disminuye, o sea, exagera en las cosas que dice. Lloró ríos de lágrimas al partir, ¿verdad? Se refiere a que la persona lloró mucho porque un familiar viajó. ¿Sí? Por eso dice lloró ríos de lágrimas, es una exageración. Luego tenemos la prosopopeya o la personificación. La prosopopeya o la personificación es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o un animado a otro inanimado. Ejemplo, la luna me sonríe desde lo alto del cielo. El reloj nos grita la hora. ¿Qué pasa? La luna no te puede sonreír y el reloj mucho menos te puede gritar la hora. Por eso es personificación, porque hace que los objetos inanimados puedan hablar. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No, ninguna pregunta. No, profe. Eh, entonces ahora nos vamos a lo que es la onomatopeya. La onomatopeya es la representación escrita de un sonido. O sea, por ejemplo, clic, crash, plas, pus, pus o pin, pin o tin, tin, es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales. Por ejemplo, al apretar el plástico sonó un crash cuando se rompe, indicando que lo había roto, ¿verdad? O cuando abrís algo, siempre hace un sonido, un estruendo. Y el sonido del gato, ¿verdad? Que es miau, cuando el gato así un saludo, por ejemplo. Son los sonidos, la onomatopeya son los sonidos que emiten los objetos o los animales, que es la descripción. La descripción literaria consiste en la explicación pormenorizada de los personajes, objetos, locaciones o situaciones para evocar en el lector una imagen mental verosímil sobre el elemento de lo relatado. Y acá tenemos un ejemplo, el novato que había quedado en la esquina detrás de la puerta, de modo que apenas se le veía, era un mozo del campo, o sea, era un muchacho del campo, de unos 15 años y de una estatura mayor que cualquiera de nosotros. Entonces le describió ahí al joven. Entonces estas 6 figuras son las que yo utilicé porque como les dije son 30. Hablamos de la metáfora, la comparación, la hipérbole, la prosopopeya o la personificación, la onomatopeya y por último la descripción. Entonces ahora yo les voy a preguntar para hacerles valer participación de clase que me digan un ejemplo de la metáfora. Bueno, a ver, ¿qué me dice un ejemplo de metáfora? Josefina.
El sol brilla como tus ojos. Ese cómo ya venía a ser como una comparación. Sería, por ejemplo, el sol brilla cual oro. Le compara con el color del oro. O tu cabello es amarillo cual oro. Cuando utilizamos ese cómo ya es una comparación. Entonces, un ejemplo de comparación, Josefina. Bien. A ver, Josué. Ha sido muchas metáforas. Eh, metáfora. Sí. Sí, porque comparación ya dijo Josefina. Profe, podría ser el tiempo es oro. Sí, así mismo. Eso quiere decir que el tiempo vale mucho. O cuando te dice tu voz es una música para mis oídos. Pero cuando tiene la palabra como, ya es una comparación. Bueno, y Josefina y José ya participaron. A ver, Máxima y Asus. No podría ser tus palabras son perlas de sabiduría. Sí, también. Ahora un ejemplo de personificación. A ver, personificación. Personificación es darle vida a algo que no puede tener vida, ¿verdad, profe? Sí, así mismo. La escuela estaba triste sin los niños. Sí, así mismo. Una personificación. Después, hipérbole, una exageración. Le llamé 1000 veces y no me atendió. Estoy muerta de cansancio. Sí, excelente. Y por último teníamos una descripción, que es la descripción que puede ser la descripción de un animal. Mi perro se llama Teo, él tiene el pelo lacio, como el algodón, es de color marrón, eso es una descripción. Entonces, todo esto son herramientas que podemos utilizar cuando realizamos algún tipo de verso, de prosa, de poemas, de cuento, de fábula. Y también podemos utilizar dentro de nuestro lenguaje coloquial como vimos antes. Son herramientas. Los mismos como vimos en la unidad 2, hablamos de las funciones del lenguaje, que eran 6 que podíamos utilizar para poder mantener la comunicación con las personas. Bueno, ya que ahora están un poquito más, porque cuando di la información estaba solamente Josefina, nuestro examen es el próximo sábado. Voy a ver la forma si es que la secretaria me puede crear un grupo o si no directamente entren en la plataforma, ahí va a estar el resumen que es lo que va a entrar para nuestro examen parcial del sábado. Voy a subir a la plataforma entonces para que puedan descargar y estudiar de ese material. Hoy voy a estar subiendo el resumen para el examen, hoy o mañana. Entonces, para que puedan descargar y estudiar, para que no impriman los PowerPoint, porque son muchos y es costoso imprimir las cosas. ¿Está bien? Está bien, profe. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Ya dimos ejemplo de metáfora. Comparación también ya se dijo, ¿verdad? Un ejemplo. Bueno, habló Máxima Josué. ¿Quién es Asu? ¿Asu es Asunción o quién es? Yo le anoté acá mi planilla Asu, pero no sé quién, su nombre, su nombre. No sé, quién es, bro. Bueno, bueno, ya dimos ejemplo de metáfora, ejemplo de comparación, de hipérbole, de personificación. Ah, un ejemplo de onomatopeya nos faltó.
A ver qué me dice un ejemplo. El reloj hace TikTok. Sí, muy bien. Excelente. Bueno, aquí va a terminar nuestra primera conexión. Ahora son y 40 y 55 nos vamos a volver a conectar. Para después hablar lo que es una narración. Van a volver a entrar en el mismo link cuando sea 9 y 55. Hola. Vale, Ok, profe. profe. Bueno, nos conectamos en breve nuevamente.